Bueno, 9:05 y no hay absolutamente nadie ni conectado ni en el salón. Déjenme acomodar para poder platicar a gusto. Acomodarme también para poder estar al 100. Bueno. Vamos a darle continuidad precisamente a nuestra materia, en nuestros dos artículos precisamente que ya vamos a ver. Ahorita, o en esta sesión precisamente, relacionadas con el juicio de amparo y concretamente con el artículo 107 y 103 de la Constitución. ¿Vale? Básicamente, ya habíamos visto algunos de los tantos principios que tiene la materia de amparo, ¿sí? Que no son todos, o sea, los que están desglosados en las fracciones anteriores y en los diferentes incisos, no son todos los principios, ¿vale? Son algunos nada más. Los restantes principios se encuentran desperdigados dentro de la propia ley de amparo. Y dando continuidad a nuestro artículo 107 constitucional, en su fracción cuarta, nos establece la posibilidad de promover amparo en contra de cualquier acto de autoridad administrativa. ¿Sale? ¿Qué es esto? Este amparo, más que nada, se centra, sobre todo, en la propia actividad del Estado. Recuerden que el Estado realiza funciones de índole administrativo, como son, por ejemplo, fundadas precisamente en el derecho administrativo, y de ahí se desprenden los que se conocen como los actos administrativos, y es en cumplimiento de las funciones o las atribuciones otorgadas por la ley que tratan de dar o de satisfacer o de alcanzar el fin por el cual el Estado fue creado, que es el bien común. Entonces, contra esas actividades que da precisamente el Estado o que tiene el Estado, es como puedes tú promover, por ejemplo, un amparo. Yo siempre les pongo el ejemplo de la licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque precisamente eso es un acto administrativo. No proviene de un tribunal, evidentemente. Tampoco proviene de un no proviene de un tribunal, tampoco proviene de ninguna situación distinta y mucho menos viene precisamente de una, ¿vale? Viene precisamente de una situación que salga de un juicio o de algo seguido en forma de juicio. Cuando tú vas a pedir una licencia de funcionamiento, tienes la característica o buscas que precisamente la autoridad administrativa te proporcione, te otorgue dicho documento. Sin embargo, y siempre se los he puesto de ejemplo, ¿qué pasa si se niega de manera infundada? ¿Sale? O si su negativa no está correctamente fundamentada. Oye, es que te niego la licencia de funcionamiento porque no acreditaste tal situación. Oye, pero pues está aquí el documento que dice eso que tú me estás pidiendo. Sí, pero no, no te la doy. Y eso es lo que te pongo. Contra ese tipo de situaciones, por ejemplo, ahí sí aplicaría el juicio de amparo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque precisamente no es un acto derivado de la facultad o de la función jurisdiccional, sino es un acto de autoridad que nace precisamente de la función ejecutiva. ¿Sale? Totalmente ejecutiva. Entonces, en ese sentido, o con esas características precisamente, tenemos esta parte, ¿no? De entender primero contra qué tipo de actos procede este juicio de amparo. Posteriormente,
¿sí? Hay que tener en cuenta, e inclusive aquí, déjenme se lo subrayo. Ahí está. ¿Sale? También los actos, este tipo de actos también tiene que transgredir precisamente la esfera jurídica de los particulares. O sea, lo que nosotros habíamos visto en su momento del daño a la esfera jurídica del particular, no crean que nada más es para los amparos en contra de actos de autoridad jurisdiccional. No, cualquier tipo de acto de autoridad, siempre y cuando sea un acto de autoridad, ¿sí? Que puede transgredir precisamente la esfera jurídica de los particulares. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a tener con ello? Recordar siempre que si no hay daño, no hay agravio, no hay un daño real, ¿sí? Y presente, bye, no hay amparo. Aunque lo promuevas, le va a decir la autoridad federal, el juez federal, le va a decir, Nel pastel, ¿sale? ¿Por qué? Porque precisamente la existencia del daño es el elemento fundamental, porque hay ocasiones en que sí puede haber daño, o bien puede haber un acto de autoridad que afecte la esfera jurídica del particular, sí, pero no exista ese daño real y presente. O bien exista el acto de autoridad, pero no produzca daño. Entonces es indispensable, importantísimo, siempre tiene que haber un daño por parte de la autoridad. ¿Sale? Luego, y aquí viene, en este párrafo, ¿sí? De la fracción cuarta, primer párrafo, viene otro de los principios del juicio de amparo, ¿no? Vamos a vernos a la tita de manera más desglosada, pero dice, y que causa un agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Punto. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. ¿Sale? ¿Esto qué significa? Y aquí viene el principio de definitividad. Uno de los principios más olvidados por los estudiantes de derecho, pero que este es el principio cúspide del juicio de amparo. O sea, es un principio que literalmente va a realizar o va a afectar precisamente todo el juicio de amparo. ¿Qué es un medio, sí? ¿Qué es un recurso, juicio o medio de defensa legal? Lo hace de manera un tanto concreta, sí, amplia y bastante para poder hacerte entender a ti que cualquier situación, sí, cualquier forma con la cual tú puedas variar el resultado, sí, o tú puedas corregir el resultado, lo tienes que promover antes del juicio de amparo, ¿sí? Por ejemplo, si el Coremún, el Código Reglamentario Municipal del municipio de Puebla, de la ciudad de Puebla, te dice que si no estás conforme con la decisión tomada por la Dirección de Reglamentos al momento de la negativa de expedirse tu licencia de funcionamiento, puedes interponer el recurso de revocación. Ah. Con esa simple frase, ¿sí? Automáticamente te obliga a ti, ¿sí? Te obliga a ti a votar ese recurso de revocación. O sea, es obligatorio a la diagüiwis. ¿Sale? Y ustedes van a preguntar, no, pero ¿por qué esa? No, pues el amparo protege derechos humanos. Sí, pero vuelvo al punto, ¿sí? Si el agravio se puede reparar,
antes de llegar al amparo, o existe alguna forma de reponer ese daño, lo tienes que agotar. Es indispensable agotarlo, es fundamental agotarlo. ¿Sale? Entonces, es ahí donde entra esta pequeña parte. ¿Sale? Puede ser, o puede haber ocasiones en que la propia normativa te diga, en el dado caso, en el supuesto de que se le niegue la licencia, ¿sí? Queda a decisión de la parte interponer el recurso a revocación. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué ahora el profe dice esa frase? Porque en ese momento, la ley lo que está haciendo es precisamente darte el recurso como una opción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tú en este punto, tú puedes decidir si promueves el juicio de amparo o si promueves el recurso de revocación. Ya es opcional. Ya no hay obligación precisamente de agotar el recurso, ¿sí? Porque la misma ley de la cual emana el acto te da la posibilidad de elegir al momento en que te pone, con una frase, queda a decisión de la parte interponer el recurso de revocación, palabras más, palabras menos o con fórmulas diferentes, siempre y cuando te dé esa posibilidad, automáticamente tú puedes decir, ¿sabe qué? No quiero promover el recurso de revocación, promueve el amparo. Pues va, promueve el amparo. Ah, pero ¿cuál es el chiste? Porque no crean que todas las cosas nada más salen porque sí. No, todas las cosas tienen un chiste. ¿Cuál es el chistecito de esto? Simple, el chistecito radica en que automáticamente, si tú promueves el amparo, te bloquea inmediatamente el recurso de revocación. ¿Sale? O sea, el juicio de amparo cierra toda la posibilidad de promover el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque no puedes promover. Permítame un momento.
Buenos días, profesor.
Profe, creo que todavía no activa su micrófono.
Una despierta. Carlita. Ya, aquí estamos, profe. Ya, perdón, hija, antes que nada te ofrezco una disculpa, lo que pasa es que ya sabes que cuando hay trabajo y llama y pues no se puede también, trato de partirme en 20 piezas, pero pues a veces no se puede, ¿no? Sí, profe, no se preocupe. Entonces, antes que nada, pues te ofrezco una disculpa porque sí me la eché la extendida, creo que fue como media hora, pero bueno, ajá, 48 minutos, casi 40. Pero bueno, entonces seguimos, esa es la fracción 4, hija. Y de hecho te dije mal, no era la 4, era la 5, pero bueno, ya. ¿Qué nos dice la fracción 4 del 107? Bueno, que es necesario agotar estos medios de defensa siempre conforme a las mismas leyes que los dependen. Así es, bueno, ahí está bien, hija, perfecto, estupendo. Efectivamente, es la necesidad de agotar el principio de definitividad, ¿no? Y más abajo, en el segundo párrafo, nos dice que, en qué casos no debemos hacer este principio, es una excepción al propio principio. Cuando carece de fundamentación, ¿no? O sea, ¿qué es la fundamentación? Cuando no tiene artículos en los cuales se sustente la decisión de esto. Sin embargo, aquí hay tesis de la Suprema Corte que dice que aunque carezca de fundamentación, si el acto es legal, o sea, es decir, vamos a imaginar, ¿no? Te determinan algo, pero ese acto no es violatorio de garantías, no te produce un daño, ni eso automáticamente es un amparo improcedente. Y hay jurisprudencia sobre el asunto, ¿sale? Entonces, para tener cuidado con ese aspecto. Luego, la fracción 5, me voy rapidísimo, hija, así que por favor pon atención, porque tengo que ir de volada. En el caso del amparo directo, sí, y de hecho la fracción 5 es la procedencia de los amparos directos, ¿no? Y aquí te lo dice, se promueve primero con el colegiado de circuito. ¿Sale? Es con quien se promueve, pero en realidad no lo haces de esa manera. Recordemos que la propia ley de amparo te dice que es a través de la autoridad emisora de la sentencia. Y aquí te dice en qué casos procede el amparo directo: en materia penal, en materia administrativa, sí, en materia civil federal, en materia laboral. ¿Sale? Son los casos precisamente en los cuales procede precisamente el juicio de amparo directo. ¿Sí? Sí, profe, todo vamos bien. Perfecto. Entonces, sí. Aquí viene también otra circunstancia bastante interesante al momento de decirnos que la Suprema Corte puede absorber o atraer, que es la palabra correcta, algunos asuntos de importancia y relevancia. Sí, es la facultad de atracción que viene también especificada en la ley de amparo. Ahora, la fracción sexta. ¿Cuál es el procedimiento? Pues precisamente el juicio de amparo directo que establece el artículo 172 de la misma ley. ¿Sí? Y en la fracción séptima ya habla de otro supuesto de juicios de amparo, ¿sale? De otros supuestos precisamente de estos juicios de amparo en donde actos que son fuera de juicio o concluido ¿sale? Es otro supuesto para amparo, pero es para amparo indirecto, no es para amparo directo, ¿sale? Sí, profe. Luego te dice en qué casos, ¿sí? Puede conocer la Suprema Corte, ¿sí? Esto no es absoluto, y lo debo decir, no recuerdo, porque me la pasaron, pero la borré, y tampoco mis amigos se acuerdan, bueno, no fueron amigos, bueno, son amigos, pero también fueron alumnos en su momento oportuno. Hay una circular de la Suprema Corte que ayuda a desentrañar bien la fracción octava, ¿sale?
Porque dice, contra las sentencias que pronuncian en amparo los jueces de distrito o los colegiados de apelación procede revisión, ¿sale? De ella conocerá la Suprema Corte, y aquí te pone los supuestos. Cuando habiéndose impugnado la demanda de amparo en órganos generales por estimarlas directamente violatorias de la Constitución, subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad. Y B, cuando se trata de los casos comprendidos en las fracciones 2 y 3 del artículo 103 constitucional. ¿Sí? Son dos supuestos, no están coligados porque no dice y, ¿sale? Son dos supuestos. En el caso del primero, que es precisamente cuestiones de inconstitucionalidad. ¿Qué significa? Muchas veces los jueces de distrito y los colegiados de circuito llegan a equivocarse o llegan a lo mejor, el promovente de amparo o el quejoso llega a decir, no, es que esto contradice a la Constitución. Y al momento en que lo resuelven los jueces de distrito no pueden decir nada, ¿sí? Porque no es una facultad por parte de ellos. Entonces, mientras no se resuelva la constitucionalidad o una interpretación constitucional, entonces la Suprema Corte puede conocer de esos recursos de revisión, ¿sí? Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Y es lo que les comentaba, lo que te comentaba yo, hija, de la circular, que no recuerdo el nombre. Sí, creo que es la 5/2021, ¿no? O la 12, no me acuerdo cuál es, pero es 2019-2020. En esa circular, la Suprema Corte señala qué otros lineamientos especiales deben de llevar los recursos de revisión para que puedan ser atraídos o mandados directamente a la Suprema Corte. Si no cumplen con esos requisitos, entonces automáticamente los debe de conocer un colegiado u otro colegiado. ¿Vale? ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, tiene que ser trascendental, ¿no? O sea, que el asunto realmente pueda llegar a crear un antecedente o llegue a ser de tal grado que si no lo resuelve la Suprema puede generar un problema mayor. Dos, que el problema de la constitucionalidad vaya a crear un criterio, ¿sí? Es decir, o sea, ya tenemos el problema es muy grande y vaya a nacer un criterio, y gracias a ese problema vaya a haber una nueva jurisprudencia o un precedente obligatorio o vaya a haber una tesis, ¿no? Solamente en esos casos. O bien que llegue a ser defectos generales, ¿sale? En esos casos, pues, con esas dos situaciones conoce la Suprema. Y un tercer caso, que ese criterio que se va a generar sea nuevo, que no haya ningún criterio antecedente o que esté relacionado con él. Con estos tres supuestos, la Suprema Corte evitó una saturación de conflictos, ¿sí? Porque de repente decían, no, pues es que sí es un problema de constitucionalidad y lo mandamos a la Suprema. Y llegaban a la Suprema y decían, no, pues es que hay un criterio que lo resuelve. Y se lo regresaban al colegiado. Y el colegiado decía, pues a resolverlo, ¿no? Entonces, para evitar ese traslado de información innecesaria, la Suprema Corte emitió esta circular con esas condicionantes. Amparos en revisión que cumplan con esas condicionantes, automáticamente los conoce la Suprema. Si no cumple con esas condicionantes, no los conoce la Suprema y los deriva a conocimientos de otros colegiados. ¿Vale? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta porque muchos no saben este aspecto. Obviamente esto solo se conoce porque pues, o sea, solamente la gente que trabaja en el federal pues sabe de esta situación, ¿sale? De hecho, hasta me pasaron una copia de la circular, pero cuando cambié el despacho por la primera vez, me perdieron muchísimos documentos de ese tipo. Y yo creo que en una de esas se fue la tesis. Bueno, la tesis, no, la circular. Pero bueno. Luego tenemos la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo. ¿Por qué? El amparo directo, en teoría, ¿sí? No procede ningún recurso de impugnación. O sea, se acaba el amparo directo y se acabó el problema. ¿Sale?
Sin embargo, en la fracción novena te dice en qué casos procede el recurso de revisión, que se vincula precisamente con la fracción octava, ¿sale? Para ello, ¿sí?, el recurso de revisión solo procede en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución y omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, ¿sí? La materia de recursos se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin comprender otras, ¿sale? En contra del auto que deseche el recurso, no procederá medio de impugnación alguno. Claro, ¿por qué? Porque técnicamente el amparo directo resuelve todo. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, en ese sentido, el amparo directo no procede el recurso a revisión si no cumple con estas características. ¿Sí? Igual, aprendérselas bien. No de pies a cabeza, pero sí aprendérselas bien. ¿Sí? Ahora, Sí, profe. ¿sí vamos bien, hija? Sí, sí, vamos bien. Muy bien. Pasamos entonces a la fracción número 10, que nos dice que nos habla precisamente de la posibilidad de suspender el acto reclamado, siempre y cuando el acto pueda ser suspendible. ¿Por qué? Hay actos que por sus características no se pueden suspender. Por ejemplo, cuando una autoridad haya sido omisa en responder o en hacer algo, es un acto de omisión. ¿Por qué? No implicaría suspender el acto, implicaría la ejecución material, por tanto, dejaría sin fondo al propio juicio de amparo. Cuando el acto es negativo, y no todos los casos, pero cuando el acto es negativo, es decir, sea por una omisión, automáticamente el incidente de suspensión te lo van a declarar, ¿sí?, que no es procedente. Te van a decir que no se otorga la suspensión definitiva en razón de que si de ejecutarse el acto, estás dejando sin materia el propio juicio de amparo. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones es porque si bien el acto no es suspendible, ¿sí? Por ejemplo, o sea, a lo mejor los efectos que produce, a lo mejor sí es amparable, pero no es suspendible. ¿No? Por ejemplo, contra un auto que ordena la reposición del procedimiento, ¿no? Vamos a imaginarlo, si tú no estás conforme con que se reponga el procedimiento, pues entonces, si se suspende el acto, o sea, el procedimiento no se puede responder y puede generar entonces o podría generar un daño mayor. Automáticamente ahí, pues no procede el incidente de suspensión. ¿Por qué? Porque se puede reparar el daño a través de esa reposición, entonces, y evitar un daño mayor, que a lo mejor podría caer inclusive en un daño de imposible reparación, es algo que ya no hay forma de reponer, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las suspensiones, ¿sí? Mucho cuidado. Y el principio de las suspensiones es la garantía. Quieres que se suspenda el acto, debes de garantizar los daños y perjuicios que les puedas generar al tercero interesado, ¿vale? O sea, no tanto la autoridad responsable, sino al tercero interesado. Hay veces en que, por ejemplo, en amparos en contra de materia fiscal, contra ellos precisamente, pues lo único que tienes que garantizar los daños y perjuicios y de qué manera, pues precisamente exhibiendo el monto del crédito fiscal o de la cantidad de la multa que se esté cobrando o ejecutando, ¿sale? Nada más, pues es una de las cuestiones. Y después de ahí pasamos a la fracción 11, donde ya nos dice contra quién debe de presentarse la demanda de amparo directo. Y es lo que yo les comentaba, contra la autoridad responsable en la que haya emitido la resolución. Ahora, ¿sí? Las garantías que vienen en el artículo 16 en materia penal 19 y 20 se reclamarán ante el Tribunal Superior que la cometa. Es decir, aquí cuando hay violaciones por parte de un juez de distrito, sí, o de alguna autoridad de carácter federal,
son recurribles en esos casos en amparo de esa manera. Sí, o sea, contra los superiores jerárquicos. No así, por ejemplo, en el foro común. ¿Sale? Luego la fracción 13. Perdón. ¿Sí? Habla concretamente de las contradicciones de tesis. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el colegiado número 1, ¿no? O sea, obviamente tienen sus otras denominaciones, pero vamos a llamarlo nada más por uno. El colegiado número 1 dice que, vamos a decirlo así, es procedente comer gomitas, ¿no? Digo, ya sé que es una burrada, pero para nada más ejemplificar. Y después el tribunal número 3 de aquí de Puebla también dice que no es ilegal comer gomitas. Ante la duda, ¿sí? De a qué tesis le hago caso, a qué criterio le hago caso, se puede solicitar una contradicción de tesis, ¿sí? Y aquí te ponen los ejemplos de quienes pueden denunciar las contradicciones de tesis, ¿sale? ¿Qué es una contradicción de tesis? Precisamente cuando hay dos criterios de un tribunal colegiado de circuito, de un pleno de circuito, ¿sí? De una sala o de las salas de la Suprema, o bien de la propia Suprema, obviamente en diferentes momentos, cuando llega a haber esa contradicción de criterios emitidos en diferentes momentos, cualquiera puede denunciar esa contradicción. ¿Y esto con qué finalidad se hace? Para poder eliminar un criterio y dejar como prevalecente otro. Y a lo mejor en nuestro ejemplo tétrico y macabro, pues denuncia una persona y hay contradicción de criterios. Ah, oye, espérate, hay contradicción de criterios. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, lo mandamos a la sala o lo mandamos a pleno. ¿Sí? Y el pleno va a decir, ¿hay contradicción de criterio? Sí. ¿Por qué? Porque uno dice que no se puede comer gomitas y el otro dice que sí se puede comer gomitas. Y entonces van a hacer un análisis para poder determinar cuál es el criterio que va a proceder. No, ya dependerá de muchos factores, muchas circunstancias. ¿Vale? Sí, profe. En la fracción 13, en la que vimos fue la 13, ¿verdad? Luego la 14 derogada, la 15, todos los actos del Ministerio Público pues van a ser autoridad responsable. Yo creo que eso era totalmente innecesario, ¿no? Pero la fracción 16 es muy importante porque te habla del incumplimiento de la sentencia de amparo. ¿Sale? ¿Qué sucede en los casos cuando una autoridad no cumple con una sentencia de amparo? A ver. Ah, fue pregunta, perdón, profe. Dime, hija. Bueno, ¿qué sucede? Pues, no sé si podría ser como en derecho penal, algo así parecido, que hay un juez de sentencias que los obliga a cumplir con la sentencia. En un primer momento, sí, efectivamente los obliga a cumplir con la sentencia. ¿Sí? Pero cuando no la cumple, los jueces de las autoridades de amparo pueden, ¿sí? Solicitar la ejecución forzada de las mismas. Aquí hay una cuestión. Aquí hay una cuestión bastante curiosa, porque aquí te establece un procedimiento, ¿no? Pero ese procedimiento no es así, no es tal cual así como lo maneja, sino que la ley de amparo te lo maneja de manera diferente.
Cuando no se ejecuta la sentencia de amparo, ¿sí? Cuando no se ejecuta la sentencia de amparo, en ese momento, ¿sale? Técnicamente le piden el informe de ejecución. Porque ya la ejecutaste o no la ejecutaste. Ah, ya la ejecutaste. Ah, bueno. Y eso da pie precisamente al incidente de exceso en defecto de cumplimiento de la sentencia. Bueno, pero si no lo has ejecutado, te vuelven a requerir. No la ejecutas, requieren a tu superior jerárquico. ¿Sale? No la ejecutas, entonces, ahora sí, se conoce como el incidente de ejecución de sentencia. ¿Sale? Este incidente, técnicamente, si no se ejecuta la sentencia de amparo, le dan vista al colegiado. El colegiado puede ya pedir cabezas ahí, ¿eh? Pero vuelve a requerir el cumplimiento de la sentencia. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, cuando la sentencia ya no se cumple, y pasa lo mismo, lo vuelve a pedir el superior jerárquico, y si el superior jerárquico no ejecuta, pues entonces, en el segundo aviso, lo manda a la Suprema. Y ya la Suprema ya no se anda con visiones, ¿eh? Ya la Suprema es, a ver, ya te lo pedimos 4 veces. Tienes tanto tiempo o todos van a volar. Así de simple. ¿Sale? O Sí, todos, profe. o todos van a volar. Así es. Ahora, también la ley de amparo, ¿sí? Señala, por ejemplo, lo que se conoce como cumplimiento sustituto. Ok, tal vez esa autoridad no puede cumplir con la sentencia, pero puede cumplir la otra. Ah, bueno, pues entonces que la cumpla otra y se tiene por cumplida. O bien que la sentencia sea de imposible ejecución, que también puede llegar a suceder, ¿eh? O sea, no crean que no crean que es nada más así porque sí. O inclusive puede decir la propia autoridad, es que si yo ejecuto la sentencia de amparo, me va a salir más gravoso que no ejecutarla. Y entonces también ahí ya hay una imposible reparación. Entonces, pues ya no se puede reparar esa violación. ¿Vale? Sí, profe. Entonces, ahí a lo mejor se cambiaría por algún otro cumplimiento. No, ok, ya no te la podemos cumplir, pero te la podemos pagar. Ten, ahí está la lana, ¿no? ¿Dudas hasta acá? No, profe, vamos bien, vamos bien. ¿Vale? Ya por último dice que no se puede tampoco desobedecer un auto de suspensión. Es decir, ¿sale? ¿Dudas con esto? No, profe, sí, está entendible. Ok, Estas fracciones. muy bien. No, vamos a darle un repaso precisamente, déjame regresar porque al 14 y el 16 constitucional, ¿no? Que son precisamente los actos privativos y los actos de molestia y los efectos retroactivos de la ley. Y ya con eso terminaría el tema. ¿Sí? Y la forma en que debe dictarse una sentencia en materia civil y en materia penal. ¿Sale? Entonces, eso nos refiere básicamente al artículo 14. Y el artículo 16 nos habla de diferentes derechos. Por ejemplo, los actos de molestia, protección de datos personales, órdenes de aprehensión debidamente fundadas y motivadas, y la ejecución también, y la forma en que debe ejecutarse la orden de aprehensión. ¿Vale? Ahora, también nos habla de la flagrancia y los casos urgentes. ¿Vale?
Y obviamente, pues ya, si vinculamos el artículo 16 con el Código Nacional de Procedimientos, que nos establece ya una mayor amplitud sobre la flagrancia y la urgencia, pues ya tendremos un parámetro más amplio sobre estos aspectos. ¿Sale? Ahora también, aquí pone una definición de lo que es la delincuencia organizada, que no es necesario, porque para eso hay una ley sobre delincuencia organizada, ¿no? Aquí también te habla de la retención ministerial, no excedente de 48 horas, o sea, hace 2 días. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, se puede hacer esta retención del Ministerio Público mientras hace las investigaciones dadas por flagrancia o urgencia. ¿Vale? O luego también nos habla de las órdenes de cateo y de las comunicaciones privadas. Las órdenes de cateo cuáles son los lineamientos constitucionales. La violación de alguno de estos automáticamente hace nula la orden de cateo. Y en el caso de las comunicaciones privadas, sí, te dice que toda comunicación es privada y que si tú quieres o solicitas una intervención, el único o la única autoridad que puede ordenarla es un juez federal. ¿Sí? Nada más. ¿Tú quieres intervenir un teléfono? Perfecto, sí, no hay problema. Juez federal. Bueno, legalmente, ¿no? O sea, sabemos que legalmente hay muchas maneras, pero legalmente solamente esa. ¿Va? Luego, ¿sí? Las famosas visitas administrativas, ¿no? Esto es para cumplimiento de las... ¿Sí? Sí, profe. Sí, espérame. De esto nada más es para las autoridades administrativas. Y aquí hay que ser muy puntuales, ¿eh? ¿Por qué? Porque las órdenes de cateo, las órdenes administrativas podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido reglamentos sanitarios y de policía. Exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a la ley respectiva de las formalidades prescritas para los cateos. Y ahí hay algo muy importante. No todas las autoridades pueden llegar a hacer no toda autoridad administrativa puede llegar a hacer una inspección, ¿eh? O sea, si bien es cierto las faculta, tiene que haber un acto de autoridad. ¿Sale? Perfecto. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá, hija? Carlita. No, profe, no. Todo eso bien, muy entendible, profe. Perfecto, y eso que me fui rápido. Bueno, con eso terminamos precisamente el tema número... Bueno, el tema que sea, no me acuerdo cuál es. ¿Sale? Con eso terminamos el tema. Sería de momento todo por esta materia y nos vemos en un ratito más para la otra materia. ¿Sale, hija? Sí, profe, hasta lo escucho. Hasta nos vemos, hija. Gracias. Cuídate.